Bienvenidos una vez más al Cornetín de Gondor y hoy tengo el extremo placer de volver a contar aquí en este programa con Arantzazu Serrano. Muchos le conoceréis de varios podcasts que hemos grabado con ella hablando sobre Neinhan y sobre nuestra influencia en juegos de rol, juegos de mesa y wargames. Y Silvia Pato, que es un poco la creadora del universo de Warcrow de Corvus Belli. La idea de este podcast, tengo que decir que no fue mía, me lo propuso Belén Moreno, posiblemente diga el cargo mal, con lo cual ya podéis ponerlo en comentarios que me he equivocado, que creo que es responsable de medios o de comunicación de Corvus Belli, que en unas Fleetword me propuso que os juntara a las dos para hablar justamente de la creación de mundos, porque vosotras dos habéis creado dos mundos muy ricos casi desde la nada. Primero, muchas gracias por venir, Arantzazu. Muchas gracias por venir, Silvia. Un placer. Sí, un placer. Muchas gracias a ti, Carlos. Siempre es un placer, ya sabes. Bueno, y tanto. Un lujo. Para mí es un honor estar aquí con vosotros. Bueno, a ver, Silvia, voy a empezar por Silvia, porque es nueva en el canal, por decirlo de alguna manera. Silvia es redactora freelance. Yo estuve cotilleando un poco tu página, que más trabajos no has podido tener, porque es que has hecho desde libros de fantasía. Hay un libro que me llama mucho la atención, ¿no? Que es la breve historia de la fantasía, ¿no? En el que analizas un poco los mundos de fantasía, cómo surge, ¿no? Pero es que ha sido también manuales de laborales. Manuales de formación, sí. Sí, yo escribo. O sea, yo escribo. A mí me dices, ¿a qué te dedicas? Yo escribo. A mí me encargan algo o las cosas que quiero hacer yo que me mueven a mí. Y yo escribo, ese sueño mío desde niña y conseguí vivir de escribir. Vivir de escribir se puede. Vivir de escribir solo tus libros es bastante más complicado, ¿no? Pero compaginando unas cosas y otras se puede vivir de escribir. Y la breve historia de la fantasía, pues es un ensayo que realmente me movió, que yo quería responder muchas preguntas de por qué en España, comparado con los países anglosajones, la fantasía siempre fue cojeando a lo largo de la historia de no tener la misma aceptación, sobre todo de crítica. Y aún a día de hoy, aunque hay gente que piensa que no, aún hay por ahí ciertos cenáculos literarios que dices que eres escritor de fantasía y hacen como, bueno, vale, escribes esas cositas, ¿no? Y te dan... Y quería yo saber que tenía que haber algo histórico detrás, más allá de lo que podemos pensar a bote pronto. Y hice el recorrido desde el principio, siguiendo eso, sobre todo en la fantasía en Occidente, buscando las respuestas a las preguntas que yo me hacía que no encontraba por ahí. Y de ahí surgió. Y bueno, como he dicho antes, Arantzazu Serrano, autora de Neinhan, admiradísima por mí desde el primer momento. Y por mí. Ay, joder, qué majos, de verdad, me pone colorada. Por mí, lo digo así, detrás, perdona, Carlos, sí, por mí. Muchas gracias. Bueno, es decir, tú acabas de decir un poco que la fantasía está, no lo dudo, está un poco como de, bueno, es que es fantasía, pero creo que Arantzazu con Neinhan está demostrando, entre comillas, todo lo contrario, ¿no? Es decir, a mí me tiene enganchado. De hecho, tú no estabas, pero le he dicho, ¿el tercero para cuándo? Porque la tercera entrega para cuándo. Así que un placer tenerte aquí otra vez, Arantzazu, que me encanta. Y voy a hacerle un par de preguntas. Es decir, ¿os conocéis? Más allá de sí por redes sociales, sí, es decir, en eventos, en algún esta literario, ¿habéis tomado copas o algo? Es decir, ¿os conocéis? Antes de nada. La verdad es que no hemos tenido la oportunidad, nos estamos conociendo gracias a ti. Oye, sí, madre mía. A través de Twitter hace años, pero porque yo la sigo desde el principio, sigo precisamente todo el desarrollo de Neinhan desde el principio, también estoy deseando la tercera novela, pero no, así no, por eso digo yo, es un placer, ha sido para mí una oportunidad de, venga, yo esto lo voy a gozar. Vale. Bueno, he de decir que me reconozco mucho en lo que has dicho, Silvia, porque yo la verdad es que coincido plenamente contigo en que la fantasía en España siempre ha estado muy infravalorada, muy
incluso discriminada, te diría, en el sector de alta literatura y tal. Y yo siempre he pensado, fíjate, que la culpa es del Quijote, ¿eh? Creo que hay mucho de eso. O sea, por un lado está claro que toda la saga artúrica y digamos así, la mitología anglosajona ha enriquecido que toda la fantasía se creara en inglés, y por el lado contrario, nosotros todo lo que era fantasía, soñar, tal, estaba menospreciado. En parte, yo creo que gracias al Quijote, sí. Pero que está viendo como ese loco Alonso Quijano que soñaba, que no sé qué. Pero una de las cosas que a mí me pasó con eso, y bueno, ya estoy viendo yo que nos vamos a enrollar, porque cuando hablamos de temas que nos apasionan es lo que pasa, ¿no? Pero tú nos frenas, Carlos. Estás aquí para enrollarnos en este aspecto. Es decir, vale. No te que preguntar nada. Pero fue una de las cosas que a mí me pasó, que decía yo, vamos a ver, si aquí salió el Amadís de Gaula. El Amadís de Gaula fue el bestseller de la época, claro, antes del Quijote. ¿Y qué ha pasado ahí? Tal. Y fue ahí, decía yo, ¿cómo no seguimos por ahí? Y hay muchas razones, y bueno, sí, yo en eso lo abordo y tal, pero sí que pasa que cuando nos movemos dentro de un mismo círculo de fantasía y ciencia ficción, con aficionados, con tal, si nos movemos solo ahí, podemos pensar que las cosas han cambiado mucho más de lo que realmente han cambiado. Por ejemplo, a mí me ha pasado últimamente que precisamente esa gente que me miraba así tal como, fantasía y ciencia ficción, bueno, vale, como que te minusvaloran. Cuando lo último que quité es un poemario, es un libro de poesía, Poemas del naufragio, con Loto Azul Editorial. Y cuando dices, no, lo último que he quitado es un libro de poemas, eres poeta. Y digo, pero si soy escritora igual, yo no entiendo qué diferencia hay, pero sí, para cierta gente la hay aún, y dices, pero qué triste, porque para mí la fantasía y la ciencia ficción son dos de los géneros más difíciles, más complicados, más ricos y más todo, en que el escritor y el creador se convierte absolutamente en un dios, que tienes todo ante ti, y mientras tú no traiciones las reglas que tú mismo te has impuesto al crearlo, tú ahí, es que es eso, eres una deidad total y absoluta. Eso es muy difícil, eso tiene mucho más mérito que coger a lo mejor, a nivel imaginativo, que coger a lo mejor una novela histórica y que tú ya estás haciendo todo en base a unos parámetros que no te tienes que inventar ni la sociedad, ni los vestidos, ni nada, tú te documentas, que ahí es donde pesa muchísimo más el valor de una buena novela histórica, una buena documentación tal, y tiras para adelante. Pero es que aquí los vestidos, las religiones, las sociedades, todo lo decidimos nosotras. O sea, es como, la gente no se puede imaginar el trabajo que hay detrás, y quien se lo imagina bien, porque sí, hay muchísimo trabajo detrás. Bueno, si estáis escuchando unos golpes, es mi hija que está ejerciendo su derecho a crítica a todo lo que estamos opinando, con lo cual, bienvenidos a esta grabación con interferencias infantiles. Me consta, porque ya lo hemos hablado Aranzazú y yo, que Aranzazú es rolera. Lo hemos hablado mucho y además casi que empezó más o menos en la misma época que yo. ¿Tú Silvia, lo eres? Es decir... He jugado a rol, no tanto como, es que todo esto siempre digo lo mismo, esto es por comparativa, claro, porque según con quién te compares dirás Silvia es rolera, pero claro, yo comparándome con lo que me rodea digo, he jugado al rol, pero no he jugado mucho, soy más de videojuegos. Vale, pero... soy más de videojuegos, RPG, todo lo que te puedas imaginar. Eso es rolera, me explico, es decir, no estamos aquí para repartir. Vale. Yo el primero no lo reparto, pero una persona que disfruta viviendo de alguna manera otros mundos, me parece que es ser rolero. Pues sí, pues entonces con esa acepción, sí, ya te digo, sí, mucho. Vamos, Square Enix los debí de quitar yo, además de una de las quiebras estas que han tenido a lo largo del tiempo. Bueno, lo hago porque creo que en una parte a Aranzazú en su momento con Greinhan ya le sometía las preguntas de D&D de creación de mundos y me parece interesante someterte también a ti un poco, pero no eso de Warcrow un poco, porque es, digamos, tu último trabajo de diseño de mundos. Sí. Vale.
ambas sois freelance, lo pongo entre comillas porque tú sí, además tú te lo pones en la esta, y yo sé que Aránzazu está trabajando un poco, estuvimos hablando en las Fleet Wars de la literatura por encargo, que tú la mirabas mucho, es decir, que la tenías como muy a tener en cuenta, Aránzazu. Y bueno, yo no soy freelance. No, es que no entiendo, es decir, no entiendo, es decir, en mi inmensa ignorancia, quiero que conste esto en acta antes de que la gente se vaya a lanzar a poner comentarios. Es que no tienes ni idea. Evidentemente no tengo ni idea y creo que preguntar no es ofender. ¿Qué supone ese trabajo en el caso de Silvia de ser freelance literario y en el tuyo de que tuviste que crear para RBA, ¿no? Toda la saga nórdica con Loki y todo eso? ¿Qué supone? Porque te llega un momento en el que te hacen un encargo y ¿cómo lo encaras? Pues en mi caso fue RBA quien me llamó porque buscaban autores que controlaran de mitología nórdica y no hay muchos. En España no hay muchos, la verdad. Así que mira, yo encantada, claro, cuando me propusieron escribir, y además que ya sabes que la colección está separada en ciclos de personajes. Y cuando me encargaron el de Loki, imagínate, yo loca de contenta, le estaba Loki, tanto Loki. Pues, entonces, bueno, pues es verdad que en esa época es la única época en la que he sido freelance y como Silvia he trabajado de mis escritos. Y igual que dice Silvia, o sea, estoy 100% de acuerdo con ella que no es imposible, pero no puedes vivir solo de tus novelas, eso está claro. Tienes que hacer también literatura de encargo o libros de encargo de no ficción, de lo que sea. De eso sí se puede vivir. Digamos, yo he vivido durante 2 años. Lo que pasa es que yo no tengo espíritu freelance, ¿no? Me agobia muchísimo lo de no saber qué va a pasar, si van a entrar más encargos, si no, eso me causa mucho desasosiego. Entonces, bueno, pues ahora nuevamente vivo de escribir, pero ahora ya estoy en el periodismo otra vez. Que era, bueno, pues eso, como dice Silvia, yo de pequeñita tenía claro que yo quería vivir de la escritura, entonces dije, bueno, pues voy a tirar para periodismo, que al final es escribir. Y digo esto del periodismo porque la gente noto que hay como no sé cómo decirlo, una opinión negativa o una percepción negativa respecto a los libros de encargo. Y yo digo, pero es que cuando yo escribo como periodista, también me dicen lo que tengo que escribir y no tengo absolutamente ningún problema, ¿sabes? Me dicen, pues oye, hay que escribir sobre, yo qué sé, esta serie o esta película o lo que sea, una noticia. Y escribo sin ningún problema, pues que el libro de encargo es exactamente lo mismo. Te dicen, hay que escribir una novela sobre este tema. Pues yo la escribo. ¿Qué problema hay? No sé. O sea, que es que... Y dentro de eso puede haber muchísima creatividad. O sea, yo los libros de Loki, es que no te imaginas lo que he disfrutado escribiendo esos libros. De hecho, he de decir que tienen la mejor puntuación en Goodreads. Las tienen los libros de Loki, no los de Lenheim, ¿no? Para que veas. O sea, que no sé por qué hay esa sensación de que si no es un producto propio es peor, o no sé por qué hay esta percepción negativa de los libros de encargo, porque a mí, vamos, desde luego a mí no me causa ningún problema. Es que, o sea, otra cosa es ser negro, eso ya es otra historia, que también, que te digo que muchos escritores de renombre que lo son y no lo sabemos, porque ahí no todo, con Silvia también lo sabrá, hay muchas obras que no se firman, porque a lo mejor pues no estás muy de acuerdo con la línea que se ha llevado, lo que sea, y hay muchos escritores de negro pues que no se sabe lo que han hecho, lo que han firmado. Y bueno, pues que es una manera de ganarte la vida como cualquier otra. A mí es que casi todo lo que hacemos, yo creo que casi todos los profesionales hacemos cosas por encargo. Es muy raro ser creativo al 100%, ¿no? Y me parece perfectamente compatible escribir tus propias novelas y libros de encargo. Silvia. Yo es que estoy completamente de acuerdo con ella. O sea, vamos, completamente. Creo que ahí es cuando sí que yo pongo la etiqueta de escritor profesional. Y el escritor profesional, pues eso, como cualquier profesional, como muy bien decía Aránzazu, a ti te vienen los encargos y los haces. Realmente además te van a venir encargos que siempre están dentro de tus competencias, no te van a mandar a escribir sobre, ¿sabes? De hecho, los manuales de formación en su gran mayoría son también libros de encargo, según
según eso, la experiencia profesional y la formación que tienes, pues se pone en contacto la editorial que sea y te encarga el manual de formación. En el caso de Corbus, que me gusta mucho contarlo para que vea la gente las cosas que pasan, porque dicen, ¿cómo acabas trabajando en Corbus Belli? Y digo yo, es que yo tampoco me lo creo, a día de hoy yo aún estoy alucinando, porque fue a través de LinkedIn. Yo no conocía a nadie, no tenía ni idea de que buscaban a nadie. Yo tirando para adelante como siempre, con mis trabajos, compaginándolo con mis novelas y demás. Se puso en contacto Silvana Martínez, que es la responsable de personal de Corbus, a través de un mensaje privado que me dijo, mira Silvia, es que estábamos buscando un par de escritores de fantasía y creemos que podrías encajar si te interesara hacer una entrevista de trabajo y tal. Y yo, bueno, acto seguido, sí, claro, yo acto seguido me puse a investigar en profundidad quién era Corbus, porque yo Corbus como tal, yo conocía Infinity, pero a mí Corbus no te vayas a pensar. Y cuando veo Corbus y digo, madre mía de mi vida, o sea, hice la entrevista y bueno, hubo muchísima sinergia y muchísima afinidad y muy bien, pero yo acabé la entrevista y bueno, pensé, cogerán a cualquier otro. Bueno, vamos, me van a coger a mí, o sea, ni de broma. Un trabajo soñado, vamos. Y me cogieron a mí, cogieron a Rodrigo García Carmona, que es la otra pata en la creación de Warcraft, aunque bueno, es un... Luego hablamos más en profundidad si queréis, ¿no? Pero es que es un trabajo de equipo, realmente... es muy distinto escribir tú tu novela, creando tú solo tu mundo, a crear un mundo que en realidad lo que estás haciendo va a ser todo un contexto y todo un universo en el que se van a desarrollar ciertos juegos, como son el Dungeon Crawler, Warcraft Adventures y el Wargame, que ya está ahí, que tenemos fecha y todo, que podemos decir ya, ¿no? De preventa, pero es muy distinto. Llegas, haces el encargo, te hacen el encargo, se va creando todo en equipo y la mayor diferencia es que lo haces en base a unas premisas. Tú, cuando escribes la novela, tú creas el mundo como tú quieres, lo vas montando como tú quieres, pero aquí ya es que es un proceso muchísimo más complejo. Podría pasarme horas hablando de él, porque lo tienes que hacer bajo las premisas que te dan. Yo pensé que no íbamos a tener tanta manga ancha como para poder meter nuestras aportaciones, pero sí, tuvimos, una auténtica gozada porque pudimos compaginar el trabajo de encargo con la creación propia. Y todos los que participamos en él, y creo que por eso ha quedado un producto tan redondo, tan rico y tan vasto y tan gigantesco, porque claro, Limbun es, madre mía, es inmenso. Bueno, pues os habéis comido varias de las preguntas que he hecho. Ah, sí, no, es que... Con la primera. Una de ellas era que si se acepta todo o escogéis un poco, porque a lo mejor hay cosas que dices, no va con mi personalidad, pero es decir, con mi personalidad o con mis gustos o con mis conocimientos, incluso puede ser con mi ética, por decirlo de alguna manera. ¿No se acepta todo o escogéis? ¿Cómo escogéis? Bueno, yo he tenido experiencias diferentes en ese sentido. Por ejemplo, en la saga de mitos nórdicos tuve muchísima libertad. Ahí sí que es verdad. A ver, lo único que nos pedían era que nos documentáramos en las sagas originales. O sea, que nosotros teníamos que ir siempre a la fuente original, a los textos medievales. Luego, bueno, en el caso de mitos nórdicos además teníamos 2 asesores, con lo cual era maravilloso porque cualquier duda, cualquier tal, pues podíamos acudir a ellos y ellos nos lo solucionaban. O luego, por ejemplo, a la hora de elaborar los textos, pues ellos nos iban diciendo, esto a lo mejor podría ser mejor así, tal. O sea, muy bien, la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Y luego, pues con el otro encargo que tuve de RBA, de Excalibur, ahí bueno, sí tuvimos diferencias creativas, lo que se suele decir, porque también, bueno, pues estaba muy contenta porque me había tocado el ciclo de Morgana,
pero teníamos un concepto de ese personaje muy distinto, muy distinto. Entonces yo estaba más en la línea de la Morgana de Marion Zimmer Bradley, que yo creo que es la genuina en realidad, porque luego investigando los textos medievales te dabas cuenta de que su personaje se fue desvirtuando según avanzaba el medievo y tristemente pues el libro que fue canon al final pues era el que la ponía como bruja malvada, todo lo peor, cuando en su origen Morgana era un personaje positivo, era una sanadora y de hecho ayudaba a Arturo. Entonces, bueno, pues yo estaba más cercana pues eso, a la Morgana, digamos, más víctima, ¿no? Que a lo mejor hace lo que hace, pero porque a ella la han utilizado como un peón en toda la historia, ¿no? Y no, pues ellos no estaban nada de acuerdo con eso. Ellos tenían, yo creo, la película de Excalibur en la cabeza. Y entonces para ellos claramente Morgana era una bruja malvada y todo lo peor. Y entonces ahí pues sí tuvimos diferencias creativas. Pero bueno, al final pues lo vas vadeando ahí un poco y al final bueno pues se quedó un poco en ni para ti ni para mí. Pues se quedó en un personaje oscuro, pero no necesariamente malvado. Pero bueno, yo creo que ahí al final tiré yo más para lo mío. Porque al final, bueno, lo bueno de los escritores es que tenemos nuestras maneras ahí de eludir la censura y al final hacer lo que queremos un poco. Pero bueno, en lo que es en la propuesta de la historia, o sea, dentro de que, claro, es que los encargos de estos de las colecciones de RBA son tremendísimos porque es que son obras gigantescas, o sea, estamos hablando pues eso de 50 o 60 libros y un equipo a lo mejor de 10 escritores, un coordinador editorial. Entonces, claro, aquí tienes que ser totalmente de mapa. O sea, aquí la brújula, hay poco margen para la brújula, porque tienes que, claro, para que no se choquen con los contenidos de otros autores, para que tenga una coherencia toda la obra y todo eso, hay que preparar una Biblia, hay que preparar pues primero un extracto de lo que va a ser el libro, ese grandes rasgos, luego ir especificando las escenas, qué personajes aparecen, tal, pues eso, para coordinar toda la obra en general, ¿no? Entonces, dentro de eso, de que hay que ir anticipando muchísimo lo que vas a escribir, yo no encontré así grandes problemas a la hora de plantearles. O sea, claro, por ejemplo, en el caso de mitos nórdicos, pues era, pues en este libro queremos contar, pues eso, el mito de la muralla. Entonces, hombre, pues es que es una historia que no es mía, que ya está contada. Entonces, lo único que haces, digamos, es pues darle una narrativa más actual, más atractiva, pero la verdad es que nosotros fuimos súper respetuosos siempre con la historia original, o sea que en ese sentido, digamos, hacíamos un poco de traductores más bien, ¿no? De traducir pues textos que estaban en verso, ¿no? Y que eran dificilísimos de leer, pues en algo asequible, interesante, atractivo, ¿no? Y bueno, pues a veces aportando también de tu propia cosecha, ¿no? A ver, yo teniendo en cuenta los encargos de tantos tipos que hago, ¿no? Tanto en los manuales de formación, como en fantasía, como en tal. Cuando yo me involucro en un proyecto, me involucro. O sea, tengo que creer en él. No, a mí me puede mucho la ética profesional, como decías antes, Carlos. O sea, yo hay cosas que no voy a escribir. O sea, no. Y en cambio, por eso te digo, va más en plan ética tal, ¿no? En plan fantasía. Yo cuando tengo las primeras conversaciones con ellos y se habla de cómo va a ser el mundo, como tal. Por eso es para mí tan importante saber si estamos en una misma onda, ¿no? Si va a haber una sinergia, si se va a pedir que haya una transmisión de cosas que, pues eso, que digo, no, yo en este tipo de proyecto no me voy a meter. Pero, por ejemplo, en Warcraft fue perfecta, o sea, el concepto que ellos tienen, tanto del género
como de la igualdad, de la importancia de los personajes femeninos, que para mí, en fin, tengo una amiga que siempre dice, en ti los personajes femeninos son marca de la casa. Yo es que hay cosas con las que no me cuesta mucho lidiar, ¿no? Y ha sido todo perfecto, porque me han dejado aportar absolutamente todo. Las ideas de ellos siempre han sido enriquecedoras. Y incluso en aquellas que sí que tienes que lidiar un poco, como bien dice Arantxa, que tienes que tal... sí es cierto, tenemos una ventaja, nuestra arma es la palabra. O sea, es que trabajamos con las palabras y hay cosas que puedes meter más o menos y que cuando te das cuenta las has colado, ¿eh? Y están ahí y dicen, ¡oh, pero esto queda genial! Y dices, claro, ya te lo decía yo, lo que pasa que es que tienes que verlo escrito, porque así expresado es que no es igual. Yo creo que la mayoría de nosotros escribimos mejor de lo que hablamos, o sea, es que... Entonces, claro, bueno, los hay que escribís también como habláis, pero en fin, digo que me pongo muy nerviosa con estas cosas. Sí que me expreso mucho mejor y mucho más calmada y soy mucho más concisa con las palabras escribiendo. Y tienes ese arma que puedes manejar, pero bueno, pues yo qué sé, podemos pensar cualquiera de nosotros en algunas cosas que nos parezcan aberrantes, que se publican por ahí, que te pueden llegar y te pueden proponer, y yo obviamente eso voy a decir que no. Pero claro, hablando en genérico, por la parte que me toca, ya que yo puedo aportar la literatura de encargo en los ámbitos esos de la formación, de tal, bueno, tengo otro proyecto ahí que no puedo hablar de él, pero que también es de encargo, y bueno, yo también voto a favor de que se valorice más, porque además cuando escribimos es eso, es que tú estás en todo. Yo creo que hay escritores que se mojan mucho y hay escritores que no se mojan cuando escriben. Y yo soy de las que se mojan, a mí me ves, yo estoy, incluso cuando escribo artículos para medios, yo estoy ahí, me mojo en la medida que requiera mojarse, ¿no? Tú expones los hechos y tal, pero yo estoy ahí, hay cosas que es que se ven. Si quieres conocerme, no era Virginia Woolf la que decía, si quieres conocerme, léeme o algo así, pues talmente. Y quien te contrata, si te ha leído, quien se pone en contacto contigo, sabe lo que vas a aportar, ¿eh? No, a mí, yo creo que hay gente que ni a Arantxa ni a mí se les ocurriría proponernos, pues sabe Dios qué. Vamos, llamarían a otras, no a nosotras. Eso lo tengo clarísimo. Entonces no te ves nunca en la vicisitud de tener que verte, que decir un no. Tampoco te han llegado nunca esas cosas, ni uno sabe a quién acude cuando pide un encargo. Sí, a mí, por ejemplo, RBA, después de lo de Morgana, me ofreció otra colección que era que salió ya, me parece, de mitología japonesa. Entonces ahí sí que dije que no, porque yo es que es algo que ya está totalmente fuera de mi ámbito, ¿sabes? O sea, porque lo que sé, los mitos artúricos, que más y que menos lo conoce, ¿no? Y pues a mí también me gusta mucho el personaje de Morgana y las nieblas de Avalón y todo eso. Pero es verdad que es que de mitología japonesa es que desde luego no era yo la persona indicada, ¿no? Porque es que ahí tenía que ponerme a ampollar desde cero todo este tema, claro. Entonces ahí sí que no les dije que no. Sí, yo cuando fue el ensayo de fantasía que me preguntó el editor cuando yo envié el manuscrito si tenía pensado ampliarlo precisamente hacia Orientes, que por eso me acordé ahora, dije que no, claro, no. Yo la fantasía de Occidente, que es la que yo controlo, leo desde niña, y la otra también la he leído y tal, pero no la conozco en tantísima profundidad, ni la he estudiado en tanta profundidad como la occidental, con lo cual por eso me centré solo en esa. Uno tiene que ser consciente de hasta dónde puede llegar y qué cosas les deben. A ver, que aquí superhombres y supermujeres no hay. Eso para los cómics. Bueno, vale, ya tenemos el encargo y toca crear un mundo, que es de lo que vamos a hablar. ¿Cómo se crea un mundo? Me explico. A bote pronto a los roleros parece que estamos como muy predispuestos a ser capaces de crear un mundo. Y la verdad es que cuando te enfrentas a ello, mira, por ahí está mi hija moviendo un trasto. Te enfrentas a ello,
te van surgiendo muchas preguntas que son como muy tontas. ¿Hay monedas? ¿La magia es normal? ¿No es normal? ¿Cuáles son los modos de gobierno? Que parece que tienes que ir resolviendo, y cuando te pones o presentas al mundo a tus jugadores, estas malas personas, si voy a hacer un taco, te hacen otras preguntas que no tienes respuestas y tienes que invertártelas. Vosotros dais un paquete completo. ¿Cómo se empieza la creación de ese mundo? Es decir, por lo que estoy entendiendo, hay mucho tema de investigación. Es decir, en el caso de Aránzazu está mucho el tema de la fantasía artúrica o de la leyenda artúrica. Y yo creo que tú más, a Silvia, vas también un poco por el mismo camino. Es decir, hay mucha investigación y mucho también del pozo propio. Aránzazu decía, por ejemplo, que no aceptaría, o como no, que no aceptó leyendas japonesas porque no tenía idea suficiente y se iba a empollar. ¿Cómo empieza este proyecto de creación de un mundo desde cero? A ver, esto es muy distinto si te respondiera yo solo de una novela que en un proyecto como Warcraft. Precisamente por lo que os decía antes, una cosa, tú te lo guisas y tú te lo comes, ¿no? Entonces tienes tu método más o menos de trabajo, te organizas, que puedes ir desde abajo arriba a la hora de crear tu mundo o de arriba abajo, pero cuando te introduces en Warcraft tú estás con un equipo de gente que te van a dar unas premisas sobre las que tienes que partir. Entonces ya no empiezas de cero. Y en el caso de Warcraft empezamos de arriba a abajo. O sea, las primeras semanas fueron una auténtica locura de 2 y 3 reuniones semanales en las que Rodrigo y yo estábamos constantemente aportando textos, aportando propuestas. Aquello no eran lluvias de ideas, eran auténticos diluvios en los que, claro, estábamos, no me quiero que se me quede nadie, estábamos Jesús V. Fuster, que es el director es el encargado de dirigir y coordinar al equipo de desarrollo. Estaba Alberto Aval, Gutiérrez Lusquiños, Carlos Torres, nuestro Lord Commander, Fernando Liste, Rodrigo y yo. Creo que no se me queda ninguno, y si se me queda alguno que me perdone, pero creo que no. Entonces imagínate. Son los cuarteles de invierno de Corvus Belli. Claro, entonces tú imagínate toda esta gente, todos juntos, para crear el mundo. Por eso te digo, es muy distinto a la visión individual, que por eso creo que es más interesante que el aporte, porque Aránzazu nos puede dar la genial individual que tiene ella, que seguramente va en la línea de la mía, ¿no? Pero creo que es lo interesante que yo puedo aportar, porque yo no tenía tampoco ni idea de cómo era esta inmensidad de trabajo hasta que yo me vi metida en la vorágine. Tú aportabas empezábamos desde arriba. Había que decidir cómo era el mundo, hasta la astronomía, porque en este mundo estaba claro que había 2 lunas, es una de las premisas que se nos había dado. Había ya un mapa más o menos preparado, pero que había que decidir islas, tipo de territorios, diversidad, el clima, la ley de la gravedad. Es que se trató absolutamente todo. Todo eso que comentabas de las preguntas que a uno se le van ocurriendo, no, es que aquí estaban ya todas sobre la mesa. Había una batería total y absoluta. Todas las que os podáis imaginar no surgieron después. Es que ya teníamos preparado tal listado de cosas que había que resolver, sobre todo, claro, teniendo en cuenta que es que precisamente todos somos roleros. Hay un componente de rol fuertísimo en Corvus. Entonces, claro, no nos iban a coger por sorpresa ni lo de las monedas, ni lo de los idiomas, ni cómo hablan entre ellos, si se entienden, si no sé qué. Todo estaba hilvanado. Pero ya te digo, empezamos desde arriba. Y una vez que todo ese mundo tenía todos esos pilares bien fuertes, comenzamos a descender a cada una de las naciones para crear el trasfondo y el desarrollo y las relaciones entre ellas. Una vez que estaban los sistemas políticos y la historia antigua, porque hay historia antigua para dar y cortar en Warcraft,
y todo más o menos montado, y vamos más todavía al detalle, por ejemplo, en Feudo, que es la nación medieval, de fantasía medieval por antonomasia, que está, bueno, tiene mucho tanto hablaba del mito artúrico antes, Aranzazu, tiene mucho de mito artúrico, tiene mucho de la materia de Bretaña y de la materia de Francia, o sea, desde las historias de Carlomagno hasta las historias de Arturo, ¿no? Ahí, cuando vas al detalle, vamos, hasta tenemos las ferias medievales, que si torneos, que si absolutamente todo lo que es cómo se vive en la sociedad medieval, cómo viven los nobles, cómo viven los campesinos. Pongo Feudón porque es el ejemplo así más sencillo, dentro, que es la fantasía medieval más clásica dentro de todo, ¿no? Pero esto sucede también con los Siena, sucede también con la hegemonía de Embersy, sucede absolutamente con todas. Y ya te digo, realmente la locura es, tú aportas un texto, ese texto no te lo tienen por qué coger y decir aquí no se cambia nada, es al revés, ese texto va para todo el equipo, cada uno de los del equipo de desarrollo y diseño de juegos hace sus aportaciones, pone sus matices, tal, te vuelves otra vez para casa, como quien dice, con todo lo que tienes que añadir, y creas el texto definitivo y sigues para adelante. Es un proceso un poco caótico en el sentido de que tienes la sensación de estar trabajando en un circo de 7 pistas, porque todo esto va unido a un desarrollo de la narrativa que va a hacer falta y que se está utilizando al mismo tiempo que se está creando un juego, porque no nos olvidemos que lo importante es el juego en sí, que el universo es el marco de los juegos de Warcraft. Entonces va a haber unas mecánicas de juego, supongo que es toda la inversa de tener la novela y crear el juego de mesa. Aranzazu. Imagino que es todo lo contrario. Es Aranzazu. que quita el micrófono para que no se oyeran los ruidos de fondo. Que sí, que a mí me pasó justo lo contrario con el juego de mesa, claro. Literalmente lo que hicieron fue comprarme el mundo. Claro. O sea, yo ya tenía el mundo creado, a ellos les gustaba, y lo que hicieron fue, digamos, aprovechar de todo lo que yo había creado para plantear un juego de mesa. Claro, sí. Y la creación de Neingen, en su caso, es decir, yo me sé algunas cosas porque, insisto, hemos hablado como en petit comité, pero bueno, aparte de que la creación viene de mucho más atrás en tu historia, bueno, en tu vida, mejor dicho, porque ya empezaste a escribirla desde adolescente, 18. desde los 18. Pero me parece que en el segundo libro, no me he podido leer el tercero, creo que has captado la indirecta, está mucho más desarrollado, sobre todo con esa isla que de la primera parte, que hay que en pocas hojas, en pocas páginas, mejor dicho, desarrollas también un mundo gran agreste, casi agresivo. Ese es el desarrollo de esa nueva parte del mundo, de ese añadido y de todo lo que le rodea? Es decir, porque, corrígeme si me equivoco, en el primer libro no estabas pensando en muchas de las cosas que estaban en el segundo. A ver, yo claramente he ido de arriba abajo, clarísimamente, porque bueno, como sabéis, Neingen surgió de un sueño. Entonces, en mi sueño, claro, digamos que estaban los mimbres básicos de la historia. O sea, no tenía ninguna clase de background, ni ninguna clase de ubicación espacio-temporal, nada. Entonces, claro, tenía los personajes y tenía lo que era pues el esqueleto de la historia. Entonces, a partir de ahí, y de una manera casi inconsciente, porque, bueno, pues ya sabéis que yo escribí esto para mi propia diversión, que yo no esperaba nunca que se fuera a publicar. Entonces, pues fui alimentando a la bestia, como quien dice, ¿no? Entonces ya, no sé, pues como eso siempre me ha gustado mucho, la mitología nórdica y todo esto, pues me enteraba de cosas, de costumbres, de tal, y digo, ay, qué interesante esto, pues voy a meterlo. Y entonces así va, pues aportando toda esa parte que dices tú, pues de, por ejemplo, pues en Neingen no hay moneda, es todo a base de trueque,
porque está basado en una sociedad vikinga, pues ahí ellos no acuñaban moneda, era todo así. Pues esos matices que van enriqueciendo tanto el mundo, pues en mi caso yo los iba aportando, por eso he tardado 20 años en escribir el primer libro, que mucha gente dice, joder, madre mía, pero ¿cómo has podido aguantar? Digo, no, es que no es aguantar, es lo contrario, o sea, es que yo iba alimentando, ¿no? Y lo que pasa es que es eso, pues que como no tenía ninguna pretensión de publicar, pues yo, pues los ratitos libres, pues iba así. Entonces iba enriqueciendo, claro, es un libro que es un mundo muy completo y yo por lo menos he intentado que sea muy creíble, porque lleva 20 años de background detrás, de alimentarlo con detalles de la vida cotidiana, ¿no? Y de pensarlo mucho, de que todo sea coherente. Entonces, yo creo que a lo mejor es un poco lo que, no sé, a lo mejor lo que ha hecho diferente Nenheim de otros libros, ¿no? Que tiene mucho recorrido detrás. Entonces, cada detalle está muy pensado y pues eso, tiene detalles muy, muy enriquecidos de todo esto. Ahora, claro, ahora es lo contrario casi, ¿no? En el tercer libro... de repente yo creo que para los lectores que os acerquéis ahora al tercer libro, de repente creo que os va a dar la sensación de que habéis visto el mundo en 2 dimensiones y de repente vais a ver la tercera dimensión. Porque ahora he vuelto hacia atrás en el tiempo y se va a plantear lo que es toda la sociedad de los antiguos, que es la base de la cultura de Nenheim. Entonces ahora se van a entender muchas cosas de los anteriores libros que se daban cosas por supuestas, pues ahora se va a entender de dónde viene eso y por qué ha sucedido todo eso. Entonces, bueno, yo espero que sea interesante para vosotros. Y bueno, pues a ver, es verdad que en un principio pues tenía esa idea básica que era la de 2 culturas enfrentadas, antagónicas, de una que adoraba la guerra y otra que no toleraba la violencia, que en cambio pues tenía mucho potencial mágico. O sea, eso está ahí, es el germen, ¿no? Y es el todo de Nenheim. Pero es verdad que a la vez que iba creando este mundo, yo tenía bastante claro que su historia no se iba a limitar a la de los protagonistas, sino que era la historia del mundo completo, no solo de esta generación. Y en ese sentido sí que es verdad que ya pensé a largo plazo y el germen del segundo libro sí que estaba ahí. De hecho, yo tengo dibujos de los protagonistas, de Jorn y de Signet, de cuando tenía 20 años o por ahí, 22. O sea, que sí que estaba ahí un poco... Lo que pasa es que estaba sin desarrollar esa parte, ¿no? Pero yo sí que la tenía en mi cabeza y el final de la saga lo he tenido clarísimo desde el principio. Cómo iba a acabar el quinto libro, que al final van a ser 4, porque he decidido cortar la saga y el cuarto libro directamente pues no va a existir. Voy a pasar directamente a la quinta generación. Y sí, esa idea no sé, porque yo mi manera de crear siempre es así. Tengo muy claro lo que es el principio de la historia, el arranque, y tengo claro el final. Y lo que es una nebulosa que se va ahí conformando es lo del medio. Yo también, yo cuando escribo mis novelas, también el libro del único camino fue tal cual, nació con una idea y no sabía ni cómo iba a acabar. Pero eres jardinera. Es que a mí me gusta más lo de jardinero y arquitecto que lo de brújula y, y mapa, la verdad. Que bueno, imagino que todos lo sabéis, ¿no? Pero para los despistados. No, es que, porque a mí me habéis dejado loco. Es decir, brújula y mapa, arquitecto y jardinero. No, sí, lo comento antes. De hecho, Arantza, tú lo has dicho antes, lo de brújula y mapa, que fue Javier Marías, creo que fue el primero que utilizó la acepción para distinguir, ¿no?, entre 2 formas de trabajar de los escritores, aquellos que antes de sentarse a escribir tienen que saber absolutamente todo lo que va a pasar y tienen todas las piezas y tal, que son los de mapa, y luego los de brújula, que tienen la idea más o menos de la historia, pero que realmente la primera vez a quien le cuentan la historia es a uno mismo, que tú tiras, o sea, tú te dejas llevar, ¿no? Y a mí me gusta más la terminología que utiliza George R. Martin, que él dice lo de arquitecto para referirse a los que construyen todo una vez que tienen
pues eso, los planos, los ladrillos, el tal, y montan la casa. Y la del jardinero, que vendría siendo el de brújula, que tenemos la semilla, tenemos el agüita, el trozo de tierra, y tú siembras y no sabes si de ahí va a salir un bonsái, un cedro, o yo qué sé, o una arboleda de 8 hectáreas, no tienes ni idea, ¿no? Yo soy más jardinera también, yo soy jardinera, lo que pasa que en el encargo, en el encargo suele ser arquitecto. Si tienes suerte, como me ha pasado a mí con Warcraft, pues te dejan combinar las dos. Hay cosas en que yo recuerdo que decía, aquí se me puede ir la olla, y me decían, sí, que se te va la olla, y entonces yo entraba ya en vena y montaba unas películas y un drama que, vamos, podría escribir yo novelas de Warcraft hasta los restos. Tengo ahí varias ya en la cabeza. Pero sí. Y luego otra cosa que me parece muy interesante que decía Arantzazu, ella ya tenía la idea, aunque nosotros no lo supiéramos cuando leíamos los 2 primeros libros de Neinheim, que pasa tanto en las novelas como, por ejemplo, en un proyecto como el del universo Warcraft, es que hay más de lo que no cuentas que de lo que cuentas. Realmente, para que estos mundos y para que un mundo tenga una coherencia narrativa y una consistencia, que no se te caiga la mínima que pasa, o que no parece que tú te quitas de la chistera, lo hizo un mago y esto es cosa de la magia y ya está, me lo acabo de inventar. Tiene que haber muchísimo trabajo detrás, que tú no se lo cuentas al lector o al jugador en ese momento, pero que antes o después, si las circunstancias lo permiten, ya sea con un nuevo volumen o con una expansión o con lo que sea, pues la historia va a salir, y realmente es donde, yo creo que es donde se ve que en la creación de mundos un mundo está bien construido, cuando está, vamos, que alguien llega y te pregunta cualquier cosa y tú sabes la respuesta, aunque no esté en el libro, porque no había o espacio, o porque no era el momento de contar esa historia y había que esperar al momento adecuado o demás, pero tú lo sabes, o sea... hay una cosa, a ver, una anécdota curiosa de Warcraft, que cuando se sumó al proyecto Pupu, que todos conocéis y que es, vamos, nuestra maravillosa embajadora con los susurros de Limbun en los vídeos, y se encarga de desarrollo y de desarrollo de juegos y diseño narrativo, que preparando una de las campañas, claro, ella vino cuando el mundo ya estaba todo creado, que yo admiro muchísimo cómo fue capaz de meterse, porque en fin, meterse en la vorágine cuando ya estaba todo estructurado y ponerte a navegar, como quien dice, por las tierras de Limbun era como un poco abrumador, ¿no? Y bueno, y ahora mismo navega tanto como nosotros o más. Pero hubo un momento que me preguntó, ¿hay ajolotes en Limbun? Somos muy de bichos, ella y yo somos muy de bichos. Nos encantan los animales, ¿no? Y le dije yo, pues claro, yo había preparado una propuesta de animalario, bestiario y de todo, que está por ahí en los miles de documentos y legajos que tengo sobre Limbun. Y claro que hay ajolotes, pero mira, están donde hay un clima tal, en el sureste del mapa, en la región no sé cuánto. Vale. Ese día me di cuenta de hasta qué punto habíamos creado un mundo que, vamos, o sea, porque cuando estás en pleno proceso tú no eres consciente hasta que pasa cierto tiempo, tienes cierta perspectiva y alguien te viene con una pregunta así, que a lo mejor en algo que está construido de una manera más floja o más de tirar para adelante dices, pues no lo tengo, pero no te preocupes que te los meto en no sé dónde. ¿Qué va? Lo hay. Tú pregunta que hay, y a cualquiera de nosotros que le preguntes es que hay respuesta. La pena es que la mitad de las cosas que a mí me preguntan hoy por hoy, tanto por redes, seguidores o en encuentros y demás, es que no puedo decir nada, porque entonces haría una cantidad de spoilers brutales. Estoy deseando que sale la preventa entre el 15 de julio y el 4 de agosto del Battle Pack, del libro, y viene además con una mini exclusiva. Que yo sé qué persona o cosa o lo que es, pero que tampoco puedo decirlo, entonces es que estoy deseando que salga para poder soltarme y hablar y que me preguntéis y decir yo, bueno, es que no soy tonta, soy cauta, no, pero sí.
Sí, sí, es verdad que, bueno, la teoría esta del iceberg es que es totalmente así. Total. Y hay muchísimas cosas que tienes pensadas y estructuradas y tal y no afloran, pero están sosteniendo el mundo ahí, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, de Nenheim 1 a Nenheim 2 hay un salto de 20 años. Yo sé lo que ha pasado en esos 20 años, porque está en mi Sí. cabeza y lo tengo pensado, pero no lo he contado. Entonces, Ahí, sí, sí, ahí tiene mucho que ver el trabajo de editor. A mí me pasó con el libro El único camino, que yo me comí una parte de historia que yo no conté y que el editor, bueno, la editora en aquel entonces me dijo, Silvia, ¿sabes lo que pasó aquí? Y yo, bueno, ¿cómo no lo voy a saber? Claro que lo sé. Pues mira, pues mira, creo que si lo metes mejor, porque entonces va a quedar más redondo. Vale, yo lo meto, yo lo meto, yo sigo aumentando páginas y tú no te preocupes, será por eso. O sea, porque esa es una cosa muy distinta a la hora de crear un mundo y que vaya a ir al papel, al libro, ¿no? de Warcraft, de una novela. A mí me preguntas cuál es mi peor pesadilla y qué es lo que peor llevo, y es el número de palabras. Me tienen un cachondeo todos mis compis con eso que no os lo podéis ni imaginar. Porque claro, tú en tu novela tiras para adelante, la editorial te puede dar más o menos un margen, pero bueno, a ver, es que es imposible una fantasía épica o alta fantasía o tal, que tú presentes un mundo y que tengas una novela corta. O sea, es que eso es que te vas a las 600, 800 páginas porque necesitas presentar el mundo, o sea, es de lo más normal. Pero imaginaros en esto que te dicen, es que para esto tienes 1000 palabras. Y dices, ¿eh? Y para contar la biografía de este personaje, pues es que tiene 600. Es un reto ser capaz, creo que lo hemos conseguido, ser capaz de condensar, porque yo quiero contarlo todo igual, y ser capaz de condensar en tan pocas palabras todo lo que tienes que decir y que aún encima te digan, y que sea épico. Venga, súbeme la apuesta que yo te la compro. A mí me gusta más un reto que un tonto un lápiz. Yo, venga, y tiras. Esa es una de las dificultades con las que te encuentras. Que claro, que si no tú con tu novela estás, cuento yo aquí esta batalla y me lo paso pipa durante 10 páginas. Y aquí te dicen, mira, que acabe un poco más rápido. O mira, cuenta menos cosas de la personalidad de este, pero expláyate en la batalla. Eso sí que es una dificultad añadida que cuando tú escribes para ti no la tienes. Y que ayuda mucho ser escritor de encargo a la hora de eso, porque y le pasará a Aranzazu con los de RBA, imagino, ¿no? Sí, porque te ayuda mucho porque sabes manejar otra vez el arma de las palabras para poder ajustarte a esos requerimientos, que si no estarías un poco perdido, sabes los trucos del oficio, es decir, tú no te preocupes que vamos, aquí estas 4 palabras te las acorto en una, los adverbios se caen y los adjetivos cuanto menos mejor y vamos al ajo y realmente quedan, pues yo creo que, bueno, ya lo leeréis, yo creo que ha quedado espectacular. Bueno, a mí si te digo la verdad, el arte de sintetizar me ha llegado más por el periodismo. Claro, que por claro, los libros de efectivamente, encargo. sí. Porque, claro, en prensa escrita, sobre todo, es que es el horror, porque de repente, y encima ahora en lo que estoy haciendo yo en cierre, pues me llega una noticia, no sé, que tendrá, imagínate, 800 palabras, porque en web pueden hacer chorizos interminables, y de repente lo tengo que encajar en 3 columnas de Claro. 200 palabras. Y tienes que condensar, o sea, eso es un arte. Es un arte. A mí, Es un claro, yo arte. si no tuviera el recorrido de los medios online de eso, artículos, 600 palabras, artículo, tope 1000, o como copy, ¿no? Con el trabajo de copywriting que te viene el briefing, tienes que meter estas palabras, estos enlaces, número de palabras tope tanto, y claro, pero en ficción, y más en ficción, cuando a ti te está apasionando el mundo en el que, Sí. en el que hay parte de tu alma y de todo, es como... Es más doloroso, es más doloroso. Es más doloroso, sí, como, a ver, no cabe, Silvia, es que no cabe que cuentes esta historia y esta otra, vas a tener que decidir,
¿Qué brazo me corto? Es que... Sí, en el caso de RBA, fíjate que casi me pasó lo contrario, o sea, que es verdad que aunque eran novelas cortas de 100 páginas, pero las premisas que nos daban para desarrollar casi siempre eran cortísimas. O sea que teníamos que meter bastante ahí de creatividad propia. O sea, por ejemplo, el libro más creativo que hice de RBA, que fue el del exilio de Loki, son 100 páginas a partir de una frase. O sea, que es que dices, claro, esto lo coge otra persona y se cae de espaldas, pero claro, a mí como me gustaba tanto, o sea, me dijeron, sí, en el cuarto libro tienes que contar la relación con Angur Boda y cómo nacieron sus hijos monstruosos, o sea, Hela, la serpiente Jurrangamdun y el lobo Fenrir. Y entonces tú vas a las fuentes originales y te lo juro que literalmente eran 2 frases. O sea, que Angur Boda era una especie de... ¿Cómo decirlo? Digamos, que era capaz de ver el futuro y que vivía en el bosque de hierro. Vete tú a saber lo que era eso. Y que tenía hijos lobo. Ya está, eso es toda la descripción de Angur Boda. No se sabe nada más. Y ya está, es que no te dicen ni cuándo, ni cómo se encontraron, ni qué pasó cuando se conocieron, ni si estaba ya casado Loki o no, que es una cosa que me hace gracia porque esto de la mujer de Loki no se sabe normalmente, ¿no? Que él estaba casado y tenía mujer. No, o sea, quiero decir diosa, no, nada raro. O sea, que es que ahí tuve que vamos, inventarme las 100 páginas. Entonces, pero claro, a ver, yo es que para mí lo que era pasión y la historia es que o sea, que yo ahí sí que me identifico con lo de Brújula porque es campo para correr, ahí tengo campo para correr todo lo que quiera, sí, ¿no? Y por eso, según lo que decías antes, que aunque sea un libro de encargo, realmente tú estás ahí poniendo toda tu creatividad y tu inspiración precisamente porque es que partes de una premisa muy corta. Podemos encontrarnos con la dificultad en los 2 caminos, o sea, que nos pidan mucha condensación o que de repente nos digan tienes manga ancha. Y cuando tienes manga ancha, siempre tienes el temor de a ver si esto les vale, porque me he emocionado. O sea. Sí, yo creo además que, o sea, las personas que somos muy fantasiosas y nos gusta mucho la fantasía, a mí, por ejemplo, lo del folio en blanco es que no me pasa. No, a mí tampoco. No me pasa, me pasa lo contrario, más bien. Me pasa lo contrario, que me paso 200.000 pueblos de tal. Y entonces, claro, a lo mejor a otra persona le dicen escribir este libro y no tienes eso, tienes 2 frases como punto de partida. Pero es que yo ya en mi imaginación ya se empieza a disparar y entonces digo, a ver, ¿qué puede ser esto del bosque de hierro? Y entonces se me ocurrió lo de las médulas de león, ¿no? Porque son como estructuras así, como troncos, pero es el óxido del hierro, ¿no? Y entonces yo digo, pues ya me imaginé algo así, ¿no? Y entonces, pues claro, a las personas que nos gusta la fantasía, pues que nos dan 3 palabras y le montamos una historia. Se nos dispara la cabeza. Yo había muchas reuniones en que me decían, que ya tienes otra novela, venga. Pero sí, se nos dispara la cabeza. Hay gente que sí, que le pasa lo del folio en blanco. No, a mí tampoco. Yo lo que tengo es una falta de tiempo. Yo, para todo lo que tengo en la mente, total, que me gustaría escribir, total. Sí. Pero, pues mira, en la creación, en este caso, ¿no? Con el equipo de Corvus, recuerdo que en la entrevista había Jesús V. Fuster, me había dicho, me había preguntado, mira, puede pasar una cosa. Si tú, por ejemplo, te pedimos un perfil de personaje, mandas el perfil de personaje y en el perfil de personaje, en su biografía, tú nombras a su primo, a lo mejor nos gusta a su primo y ese perfil va para la nevera. ¿Tú tendrías algún problema? Porque claro, realmente se requieren unas características de trabajo en equipo y de adaptabilidad, permeabilidad, maleabilidad. O sea, tienes que estar, yo digo, es que no puedes tener ego para esto, porque esto es de todos y esto es fluir y ya está. Y yo le decía, pero ¿qué problema tengo yo con que me digas que quieres la vida del primo? Yo te hago el árbol genealógico, si yo será por imaginación y veas eso.
O sea, yo no tengo problema, yo te quito otro. Entonces, claro, a lo mejor a otra persona le parecería eso abrumador de decir, es que me he quedado sin ideas, es que ahora déjame pensar, ¿qué va? No, espera, que yo tengo más, yo soy aquí. No, Sí, no, yo, lo mira, que... fíjate, en esto que dices tú de los cambios y tal, yo tuve una conversación con un amigo escritor que, bueno, pues le encargaron el guión de una película, ¿no? Ujú. Y el pobre lo pasaba fatal porque se involucró muchísimo en el guión de esa película y entonces, claro, encima, bueno, claro, si no te digo cómo es el mundo de audiovisual, o sea, ahí es la dictadura, es horroroso, horroroso, claro, porque es que ahí los guionistas son el último de Filipinas en opinar, son meras máquinas de crear, o sea, tú fíjate que lo importante para mí es el guión, ¿no? La esencia de Completamente, la película, y pues es lo que se nota, una es lo que se serie. nota. Pues no, ahí el guionista es el que menos cuenta. Ese es un mero mercenario, es un mero mercenario y ya está. O sea, ahí está para que tú escribas la historia que ellos quieren que escriba. Punto. Y Entonces, cambias todo y este más, escritor lo sí. pasaba fatal, porque claro, él como escritor, pues veía muchas cosas incoherentes, muchas incongruencias, cosas que no, o que iban por líneas que no tenían ningún sentido. Y entonces, claro, él intentaba hacérselo ver y tal. No, es que queremos que sea así. Entonces, claro, yo le decía, es que tienes que, cuando haces una cosa de encargo de este tipo, tienes que separarte. Tienes que tomar distancia y no involucrarte, porque como te involucres lo vas a pasar muy mal. Porque al final un trabajo de encargo eres un mercenario, esa es la realidad. Eres un escribidor de palabras, es así, eres un escribidor de palabras y ellos quieren que tú escribas lo que ellos te dicen que escribas. Entonces, bueno, puedes tener más margen de creatividad o menos o tal, pero claro, en el mundo audiovisual, En el mundo audiovisual no tienes margen, claro, claro. nada, nada. Entonces, claro, yo le decía, nada, sepárate todo lo que puedas, deslígate, porque es que si no, no vas a Claro, estar sufriendo, ¿sabes? sufres, claro. Yo por eso os decía, Claro. en este caso para mí ha sido un regalo, es un regalo este proyecto, este trabajo, porque es el equilibrio ideal. Claro, a mí se me premia, se me premiaba y se me premia, se me incita todo el rato a tú todas las ideas que tengas, suéltalas. Y claro, Claro, bueno, eso es vale. maravilloso, Es maravilloso. maravilloso. Entonces, claro, dices, "Buah, yo que soy muy, yo cuando escribo soy muy de personajes, como tú, porque se te nota muchísimo, muy de Es verdad. personajes, ¿no? El personaje y lo que piensa y lo que siente y la perspectiva según cada uno de los personajes y tal, y huir del maniqueísmo y estas historias. Sí, sí. Entonces yo cuando contaba las historias y me planteaba el pasado de los sitios de Limbo y tal, que en fin, hasta tenemos listado de reyes de Limbo como si fueran aquí la lista de los reyes godos, eh, pues, pues dices, a ver, tengo cancha para hacer, tienes cancha, lo haces, lo proyectas. Yo metía mucho personaje que yo no sabía si iba a ser personaje jugador, no jugador, si simplemente una figura de trasfondo que pasaba por allí. Pero la satisfacción está que ver que muchos de esos personajes acaban siendo una mini. Bueno, las minis, aún encima las minis que hace Corvus. Dices, claro, que dices, "Buah". Claro, una empresa que en eso roza la excelencia, quieres estar, vamos, es que los escritos, el trasfondo, todo tiene que estar a ese nivel, ¿no? Y cuando los ves convertidos en eso, haces, wow, esto es increíble. Entonces, claro, te piden a lo mejor algunos retoques para poder poner en mesa, para pues las mecánicas de juego, el tal, o ideas que surgen allí que les das tu forma, pero es una simbiosis, han conseguido crear una simbiosis perfecta para poder tener lo bueno de los dos aspectos de trabajo. Y Rodrigo y yo, como somos dos personas además, él es más arquitecto, entonces había una sinergia ideal entre nosotros porque jamás nos pisábamos. De hecho, cuando surgió lo de crear más al detalle cada una de las facciones, fuimos recabando en ellas de una manera muy natural. No se repartió el trabajo de una forma, tú esto, tú lo otro, sino fue natural por afinidades y por fortalezas creativas. Y yo, por ejemplo, hay mucho de mí en Feudon y en Siena, claro, la mitología celta, los mitos artúricos, todo esto.
y él en la hegemonía y el tema de los orcos y los vástagos de Yaldabaoth. Luego hay otras facciones que sí que hicimos completamente al Alimón, que preparamos y desarrollamos al Alimón, como los enanos de Monjave. Que eso fue una experiencia, porque yo nunca había trabajado mano con mano así, en el mismo documento con otro escritor, y fue súper enriquecedor, que yo le tengo la broma que siempre le digo, oye, tú cuando quieras, si hay que hacer un Margaret Weiss y un Tracy Hickman en España, vamos, ya sabes, yo me pongo en plan Margaret cuando haga falta. O sea, y bueno, gracias a Dios eso fue perfecto. Es la simbiosis perfecta para trabajar entre lo que te dejan hacer a ti de libertad y que sientes también el proyecto tuyo, te permite involucrarte en el proyecto. Y las premisas de ellos, que a la hora de la verdad es que lo único que hacen es enriquecer lo que tú estás aportando. Y es un producto de todos. Realmente yo digo, es que todos los del equipo yo los considero completamente imprescindibles, vamos, es así. Pero por eso decía antes que es un tipo de trabajo que hay que dejar los individualismos y el ego en casa, porque tienes que tener claro que lo que importa es el objetivo y tienes que ser capaz de ver cómo las cosas son mejores. Yo no tengo esta cosa de, ahí va, ay, no me cambies ni una coma, no. Yo no soy ese tipo de escritor. A mí me dices, oye, esto no quedará mejor así, si tal. Ay, pues tienes razón, yo sigo aprendiendo como una esponja que creo que esa es la base de evolucionar y de cada vez ser un poquito mejor. La mejor novela siempre está por llegar, nunca es la última que hiciste. O eso debería ser, vaya, es como yo lo veo. Es como yo lo veo desde mi humilde opinión. Sí, vale. A mí, por ejemplo, con Nenheim sí que a lo mejor me costaría más que me intentaran cambiar las cosas. Claro, porque es tu mundo, es tu mundo. Porque es mi mundo, pero es verdad que cuando trabajas por cuenta ajena, bueno, a mí me han hecho cambiar, el de Morgana, por ejemplo, me lo hicieron reescribir entero, porque yo lo había escrito en forma de flashback, y luego resulta que el libro anterior que habían hecho también estaba casualmente hecho en forma de flashback, con lo cual no podían ir 2 libros seguidos escritos de la misma manera. Así que tuve que cambiar todo el libro entero otra vez en tiempo presente. Pues sí, pues a ver, la capacidad de adaptación la tenemos que traer de serie para dedicarnos a esto, está clarísimo. Sí, pero bueno, a ver, es que es el trabajo de cargos. Es el trabajo. Llevo intentando meter baza, es decir, me parece perfecto, pero... ¡Ay, perdona! No, todo lo contrario, pero creo que esta pregunta es pertinente. Un world building, vamos a utilizar el término en inglés para referirnos a todo el proceso de creación de mundos, que son 2 palabras muy largas, ¿se termina o se abandona? Me explico. Llega un momento en el que sabes que ya está cerrado el mundo, que ya has conseguido describir todo lo que pasa, todo lo que lo forma, o llega un momento en el que dices, podría seguir eternamente, pero necesito acabar, necesito dejarlo, podría dedicarme toda mi vida a esto. Entonces es el concepto de se termina o se abandona. Nenheim se termina o se abandona, Aranzazu. Se abandona clarísimamente. Pero es que no, o sea, para mí el proceso de escritura se abandona. Es que nunca terminaría. O sea, si no se hubiera publicado ya el primer libro, todavía seguiría dando vueltas al primer libro y seguiría mejorándolo y rehaciéndolo. Revisando. Yo soy una obsesiva de la revisión, sí. Claro, sí. Entonces, pues evidentemente, pues fíjate si no se acaba, que yo voy a 30 años escribiendo en Nenheim y no he acabado todavía. Fíjate si no se ha acabado. Entonces, claro, sigo enriqueciendo el mundo, sigo ampliando las fronteras. Es que fíjate, es como, a mí me gusta mucho la analogía de Michael Ende, que la fantasía no tiene fronteras, porque es que es literal, es que no tiene fronteras, no tiene un fin, es que es infinito. Entonces, desde luego que hay que abandonarlo, porque es que si no seguirías así hasta que te murieras, vamos. En novela se abandona, estoy completamente de acuerdo. En un proyecto como Warcraft diría que se aparca hasta que necesites seguir, claro, se devuelven a llamar, ¿no? Claro, o sea, tú creas todo lo que necesitas para ese momento desarrollar lo que tienes en mente y los juegos que tienes en mente que van a venir y todo el proyecto que está más o menos hilvanado.
y hay cosas que quedan aparcadas. De hecho, en Corvus tienen una cosa, metafóricamente hablando, que se llama la nevera o el congelador, y que son ideas o cosas que van a mayores que ahora mismo no se van a utilizar porque no hacen falta y no vienen a cuento, pero que quedan ahí, que a lo mejor en algún momento hay que retomarlas. Claro, a ver, son proyectos a más largo plazo que no sabes a dónde te van a llevar. Entonces están... Pues que hay zonas de Limboom que se podrían investigar un poquito más a fondo, pues sí, pero está aparcado. Que hay zonas de Limboom que se pueden investigar más a fondo, pero que no vamos a ser nosotros, sino que vais a ser los jugadores los que lo experimentéis, pues también. Entonces, claro, es como más... la novela no te queda otra, la abandonas. Un poema lo abandonas, pero vamos, es que si no, no acabarías nunca ni de retocar un verso, fíjate. Pero sí. En esencia, podríamos estar ahí viviendo, vamos, toda la vida, sí, décadas, siglos, y date cuenta que si hablamos de espacio temporal, tú puedes seguir la historia para adelante, para atrás y no parar nunca, o sea, es como... Sí. Me toca preguntaros un momento sobre el fanfic. Es decir, el fanfiction, es decir, a los fans nos gustan tanto los mundos, es decir, que creamos nuestras propias historias, incluso... Yo esto lo he hablado mucho con mis compañeros. Intentamos que encajen en el mundo, es decir, que sea parte del canon. No sé si a vosotros os ha pasado alguna vez de que ha llegado algún fan, voy a ponerme yo delante para que sea yo el que se lleva la torta, que insiste tanto al escritor o a la escritora que pretende hacer suyo el mundo, es decir, que pretende saber más que la persona que lo está escribiendo. ¿El fanfic es molesto? Es decir, ¿es enriquecedor? ¿Ni lo uno ni lo otro? Bueno, ya es que no me ha llegado ningún relato, la verdad. Ningún relato escrito sobre Nenheim. O sea, sí que me han llegado comentarios por privado y tal, de cuestionar cosas, de decir, pero si esto es así, ¿por qué esto no es así? O tal, o esto debería ser así. Y bueno, pues darle ahí mi explicación, ¿no? O gente que me ha dicho, jo, pero es que porque has terminado esto así, porque es que yo quería que se acabara de esta otra manera. Y digo, claro, si es que esto es infinito, o sea, las permutaciones son infinitas. Aquí, si cada uno hubiera cogido esa historia y lo hubiera escrito, pues habría 100.000 Nenheims diferentes, ¿no? Y bueno, cada uno es el valor, o sea, que no hay ninguno que sea peor. O sea, de hecho, es verdad que cuando uno lee una historia, la está reescribiendo y la está imaginando en su cabeza, a lo mejor de una manera completamente diferente de como el escritor la está planteando. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, pues que a veces me llegó una vez una lectora que el personaje de Signet en la segunda novela clarísimamente, no sé cuántas veces diré, que tiene un pelo negrísimo. Pues ella se la imaginaba rubia. Y sabes que yo a Signet me la imaginaba rubia, y además que sale en la contraportada. Es que no es que la describa, es que sale ahí. O sea, que es que los lectores reinventan. Y entonces, claro, en ese proceso de reinvención, claro, las posibilidades son infinitas, como los universos paralelos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo mientras que no... O sea, yo doy esa libertad, toda la del mundo, o sea, que cada uno, por supuesto, se reinvente y se reescriba en su cabeza lo que quiera con mi historia. Otra cosa es que trate de imponérmela a mí. Entonces, no, ahí no, o sea, yo acepto sugerencias, por supuesto. O sea, si me dan una buena idea y me parece que encaja y tal, pues, vamos, yo estoy súper abierta, me parece muy enriquecedor. Pero no, yo por ejemplo, pues es verdad que George R. Martin criticaba mucho a Marion Zimmer Bradley, que ambos eran buenos amigos, porque Marion Zimmer Bradley sí estaba a favor del fanfic, y de su saga de Darkover permitió que se hicieran muchos fanfics. Y George R. Martin decía que él no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Porque al final pensaba que se desvirtuaba un poco la idea, o no sé, pues
el cuerpo, el espíritu de lo que tú estás escribiendo, ¿no? Y yo, fíjate, estoy más de acuerdo con José R. Martín que con Marion Zimmer. Lo de Marion Zimmer Bradley, la verdad es que me parece muy generoso por su parte. De hecho, hay recopilaciones de libros de fanfics no aquí en España, claro, que Darkover aquí en España es prácticamente desconocido, pero en Estados Unidos que fue un fenómeno. Es una saga súper recomendable. Sí, a mí me encanta, pero de verdad también. Que conozco poquísima gente, y mira, me alegro que tú la conozcas. Bueno, es que a ver. Muchísima gente que conozca la saga Darkover, porque de hecho a mí me inspiró muchísimo también para Nehemhaim, porque sabes que Darkover es un mundo de contrastes, que está la tecnología por un lado, el medievo por el otro, y a mí es que eso de los contrastes me flipa muchísimo. Y a mí me inspiró mucho Darkover en ese sentido, ¿no? Para Nehemhaim. Y me parece una saga buenísima y bueno, pues aquí no se ha conocido tanto en España, pero en Estados Unidos sí que tuvo mucha aceptación y mucho seguimiento. Y bueno, pues no sé, o sea, que yo en esto tampoco siento cátedra, ¿sabes? Que cada escritora es libre de aceptar ampliaciones de su mundo, canon, no canon, como quiera, pero bueno, yo prefiero mantener la integridad de mi obra. Sin añadidos. O sea, es lo que te digo, que si me han sugerido cosas o tal y me han parecido apropiadas, pues sí, yo estoy encantada de... Pero luego pues eso, cada uno de puertas para adentro que haga lo que quiera. Realmente es eso, son muchos factores y en muchas circunstancias puede ser enriquecedor. Y a ver, es que yo estoy de acuerdo con Aránzazu, es que al 100%. Sí es cierto que haría un matiz. Una cosa es que te cojan un personaje y te lo desgracien y no lo reconozca ni su madre, pero otra cosa es que ambienten con sus personajes y sus historias algo en el mundo que tú has creado, ¿no? Que bueno, me resulta pues súper halagador, ¿no? Pero como creadora, en general, no solo de mundos, como creadora siempre digo que lo peor es no provocar ningún tipo de emoción en quien te lee o quien ve algo o disfruta algo que tú hayas creado, ¿no? Desde el momento en que la gente se implica tanto y quiere, pues eso, ese personaje, hacer con él su propia historia, ambientar cosas en tu mundo, eso dices, vale, lo he logrado, porque es que lo peor es eso, la indiferencia total y absoluta, ¿no? Esto de que muchas veces cuando te dicen y las críticas malas o esto no me gusta nada, tal, digo, bueno, pero es que te ha provocado algo, ¿no? Es que también me quedo con eso, te ha provocado algo. Lo peor es que tú leas algo de un autor y que ni fu ni fa, como quien oye llover, ¿no? Pero entiendo mucho eso de querer meterse en el mundo. Bueno, yo espero que en Warcraft la gente se monte sus propias historias en Limbo, porque da mucho juego para ello y me encantaría. Y claro, también es verdad que teniendo un mundo bien fundamentado es que hay unas normas que ya las has puesto. No, es que si se las quitan ya no va a ser. Hay determinadas cosas que si metes en Nehemhaim ya no es Nehemhaim, que lo llamen como quieran, pero ya no va a ser Nehemhaim, ¿no? Entonces, claro, no es una pregunta fácil, creo que tiene muchas... Como decía Aránzazu, puede ser enriquecedor, pero también puedes tener cierta reticencia, todo depende. Voy a ser muy gallega ahora, depende. El micro. Sí. Es que mi experiencia justamente es un poco esa. Es decir, yo ya la edad y la perspectiva me ha hecho entender una obra, y me refiero a una obra, ya sea una novela, un juego, una película, como lo que me quieren ofrecer. No puedo juzgarlo. Y en esa parte yo tengo, como persona que hace un blog, tengo mis gustos muy personales. Es decir, no me gustan los blogs, las reseñas en el que todo se basa en lo que le hubiera gustado a la persona que reseña. Es decir, yo quiero saber lo que es. No sé si me explico. A mí me gusta Nehemhaim por todo lo que Aránzazu ha plasmado en Nehemhaim, y no me cuesta decir
que mi personaje favorito, Aránzazu lo sabe, es Signed. Es decir, que me parece dentro del mundo de Ninja la persona que dice, o el personaje que dice, soy yo con mis consecuencias, con mis decisiones. Y esta es mi hija. Así que saluda, cariño, porque es que estoy hablando. Y venga, ven, cariño. Esta es mi hija. Entonces, en ese aspecto, no me atrevería, como dice Aránzazu, a cambiar el color de pelo de Claro. Signed, ¿sabes? Igual que en el caso de Warcrow, me he leído un poco las facciones y, por ejemplo, los enanos, fijándome en los enanos, concretamente, sé que se alejan un poco del tema ese tan manido que tenemos de herrería, grandes herreros, y se centran, por ejemplo, en la caligrafía, ¿no? Es decir, toda su, entre comillas, magia se centra en la caligrafía. No me atrevo a decir, bueno, es que estos enanos deberían de ser herreros, porque todo eso, bueno, no, en este mundo no. Entonces, en ese aspecto, siempre creo que muchos muchos fans tienden a apropiarse de la obra intentando hacer la suya. Y creo que es un problema a la hora de admirar o de gustarte un mundo o una obra concreta. Por eso un poco era la pregunta. Además, también me la han aconsejado porque Anne Rice era muy beligerante. Es decir, y cuando digo beligerante, la palabra es beligerante con los fanfic. Es decir, era de la que denunciaba a foros y tal porque habían hecho un fanfiction con sus personajes de la momia, del Stat, etcétera, etcétera. Y tenía fama de ese aspecto. Es decir, le gustaba que nada se saliera de los libros que ella había escrito. Bueno, pero luego las vueltas de la carrera Sí, sí, de eso es escritoras son un poco alucinantes, o sea, Anne Rice daría para mucho que comentar. Bueno, es decir, yo te digo que es una pregunta que me han aconsejado. Es decir, Sí. Bueno, Entonces, Carlos, que es que, perdóname, pero es que me voy a tener yo que ir. tengo que ir también, es decir, Me me están parece- esperando. Entonces, no sé si tienes alguna última pregunta así que quieras hacer. una pregunta más, y es, ¿en qué mundo de fantasía os gustaría vivir? Y hemos acabado, nos despedimos y todo. Estás pues en Fantasía de Michael Ende, porque ahí está todo. Ahí puedes estar en Star Wars, en el Señor de los Anillos, puedes estar en Nenheim, puedes estar en todos los sitios. Es que es muy difícil. Yo ahora mismo en el que estoy, yo ahora mismo en Limbun. Pero es que estoy muy involucrada en Limbun. Yo ahora mismo en Limbun, sí. Sí, yo me haría un adosadito en Punta Espino. Sí, siempre se lo digo a Jupu, yo me haría un adosadito en Punta Espino, me iría a tomar algo a la taberna del Perejil Bravío, a escuchar historias y a estar transcribiéndolas ahí delante de una jarra de cerveza, ya te lo digo yo. O sea, Bueno, pues que la verdad es que aunque yo no he intervenido poco y tengo aquí una lista de preguntas, en vuestra propia conversación habéis respondido todas. Ha sido un placer haberos tenido aquí otra vez. Además, en esta versión de podcast grabada en modo difícil, niña mediante velocidad menguante, por decirlo de alguna manera. Y ha sido un placer. Espero, no sé si Silvia irá a las Free World o algún evento un poco a promocionar el juego, el universo. a ver si este año me acerco. Espero que este año sí que me pueda acercar y así os desvirtualizo. Muy bien, muchas gracias. Yo se lo comenté a la gente en Facebook, que lo tenga en cuenta, y yo espero que pueda volver a invitar a un micrófono a Aránzazu en la Free Wars. Y bueno, como eso es, que ya mi hija por ahí. Y nada, nos despedimos porque es que las tres personas que están grabando este podcast ahora mismo tienen muchísimas cosas más que hacer, nada más que grabarlo. Silvia, Aránzazu, un placer. Me encanta la experiencia, me encanta no tener que haber hablado nada, es decir, porque vosotras mismas os habéis ido alimentando y muchas gracias por todo. Bueno, es que yo he descubierto aquí un alter ego, porque he visto que Silvia y yo tenemos muchísimas cosas en común y además pensamos igual y o sea que ahí no ha habido conflicto para nada, ¿eh? Qué aburrido. No, es una gozada, ¿no? Sí, Belén, mira, me lo tiene dicho Belén, lo de la afinidad, que es que la hay, pero sí, mira. Un placer, mil gracias a los dos, me he sentido súper a gusto y nada, cuando queráis repetimos.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. La verdad que ha sido también un placer por mi parte. Bueno, pues Besito. intentamos repetir otra vez y muchas gracias, adiós. Besos, adiós. Chao. Hasta luego.